Buenas tardes, bendiciones para todos en este casi cierre del día de reposo. Hoy comencé a transmitir un poquitito más tarde, son las 7 de la tarde. Siempre transmitimos en vivo y en directo a las 6 de la tarde. Hoy estoy comenzando a las 7. Estuve, ministrando, orando a hermanos que vinieron desde la ciudad de La Matanza, desde el partido de La Matanza, la ciudad de Villa Celina, a Víctor, a María, a Adolfo, a Donata, hermanos en el Mesías de la colectividad boliviana, que hace tiempo que nos conocemos y han venido para que podamos orar y ministrarlos, así que bendiciones para todos ellos. Les saluda el profeta Walter del Ministerio Ejército de Yahweh, Raíces Hebreas. Recuerden, como les pido siempre, por favor, necesitamos tu me gusta. No mires este video y pases el video sin darle un me gusta. Necesitamos el me gusta para que YouTube pueda recomendar a más y más personas este estudio. Así que les pido a todos, por favor, en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesús, su nombre es Yeshua, que no te quedes solo con mirarlo. Mira este estudio, compartilo y dale me gusta, bendecinos, ayudarnos con un me gusta, porque no nos estás ayudando solamente a nosotros, sino también a que YouTube pueda sugerir este estudio y lo pueda compartir con más personas. Mientras doy el estudio voy a estar tomando unos mates, así que espero sepan entenderme. El estudio es conocerás la verdad y serás libre o te hará libre. La traducción es de Juan 8, 32 en adelante. Yeshua le dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así que de ahí viene el título del estudio, el título de este estudio. Hoy es la parte 3 y vamos a Gálatas 3, versículo 15 hasta el 29. Gálatas 3, versículo 15 hasta el 29. Los invito a que lean la Biblia para que puedan ir viendo lo que voy leyendo y compartiendo. Recuerden otra vez el título, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay que leer la Biblia pidiéndole entendimiento al Espíritu Santo para entender verdaderamente lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Y su palabra quién es? Yeshua, porque la Biblia dice, la palabra dice que el verbo se hizo carne. Entonces, siempre digo, esto, que es la palabra, es Yeshua hecha carne. Así que no podemos decir que creemos en Jesús si en realidad no conocemos bien la Biblia, porque ahí está, ¿no? Yo creo en Jesús, pero no conozco el antiguo pacto, o no lo leo, o no sé dónde está el libro de Mateo. Cuando voy a una iglesia y dicen Mateo, y estoy 10 minutos buscando dónde está Mateo, está en el antiguo, en el nuevo, y así es como conocemos a Jesús. Cuando uno ve que a uno le dice, vamos al profeta Malaquías, ay, ¿para dónde está? Y tiene que ir al índice a ver dónde está el profeta Malaquías. Así como una persona no tiene un dominio propio de la Biblia, ¿no? Que no sabe cuántos libros son las Biblias, cómo está conformada la Biblia. Cuando uno te dice, anda al libro de Isaías, y está 20 minutos buscando el libro de Isaías, anda al libro de Tito y está 10 minutos buscando el libro de Tito. Bueno, así es como conoce a Jesús. Cuando uno ve a una persona que está 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos para buscar un libro, que está 20 minutos diciendo, pero yo no entendía eso. Bueno, esa relación que esa persona, ese cristiano, ese creyente, tiene con este libro, que le llamamos la Biblia, esa misma relación que uno tiene con la Biblia, delata, sale a la luz, la relación que esa persona o ese creyente tiene con Jesús. Ahí uno se puede dar cuenta si lo conoce verdaderamente a Jesús o no. Si alguna vez lo leyó a Jesús. Porque Jesús, Yeshua, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que estudiemos bien la Biblia, porque conociendo la Biblia, conociendo la palabra, vamos a conocer de verdad a Jesús. Se nos va a revelar Él a través de su palabra, que su palabra es Él mismo. Entonces, si no conocemos la palabra, ¿cómo podemos decir que conocemos a Yeshua, al Mesías?
Por eso este estudio tan importante. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Gálatas 3, versículo 15 al 29, dice la palabra, permítanme, aquí está, Gálatas 3, 15 en adelante. Hermanos, decía el apóstol Pablo, hablo en términos humanos, un pacto, marquen esa palabra, hoy vamos a hablar de algunos de los tantos pactos, que como creyentes debemos hacer, debemos guardar y debemos hacer para ser verdaderamente un hijo de Dios, un hijo de Yahweh, de Yahvé. No puede haber cristianos en la tierra que sigan diciendo, yo creo en Jesús y listo. No conozco ningún pacto, no guardo ningún pacto, voy a la iglesia si tengo tiempo y si puedo y si tengo ganas, porque me dijeron en la iglesia que estamos en tiempo de gracia y que todos nos vamos para arriba. No es así. Hay un montón de pactos entre Dios Padre, el Eterno, y nosotros, que Él nos manda a entrar en pacto con Él. Si los creyentes de hoy en día, que somos la última generación, no entran en pacto con Dios, tampoco entrarán a las bodas del Cordero. Tampoco entrarán a las bodas del Cordero. El Shabbat, el día de reposo, es un pacto. Y el 90% de los creyentes o cristianos no guardan el día de reposo porque dicen que está abolido, porque los pastores le dijeron que está abolido o porque le dijeron que es de los judíos. Y el día de reposo es un pacto de Dios, del Eterno, para con su pueblo. Y si uno dice, es de los judíos, entonces estás declarando que tú no eres pueblo de Dios. Así que si tú, hermano, hermana, cristianos, creyentes, dicen que creen en Dios, el único Dios que existe, después hay dioses, ¿no? Mentirosos, pero el único Dios que adoramos es un Dios de pactos. Aún hay una alabanza, Dios de pactos, que cumples tu promesa, algo así, ¿no? ¿Cuántos cristianos cantan esa alabanza? Piensen. ¿Cuántos cristianos cantan, no? Dios de pactos, no me acuerdo quién la canta. Dios de pactos, que guardas tu promesa o cumples tu palabra, algo así. ¿Cuántos cristianos dicen Dios de pactos y no guardan ningún pacto? Es una locura. O sea, es una cosa que yo no puedo entender. Los cristianos cantan Dios de pacto. Saben que Dios es un Dios de pacto, pero no guardan ningún pacto que Él manda a guardar. Gálatas 3:15 dice, hermanos míos, hablo en términos humanos, un pacto, hoy vamos a hablar de uno de los tantos pactos, un pacto que tenemos que hacer. Bendiciones, gracias a los que están mandando me gusta. Hoy vamos a hablar de un pacto importantísimo. Hoy vamos a hablar de un pacto importantísimo que tenemos que guardar. Uno de los tantos que tenemos que guardar. Hoy estoy en pacto. ¿Quién les habla? Hoy estoy en pacto. Estoy guardando el día de reposo. Hace años que guardo el día de reposo, desde el año 2011 más o menos, o 2012, 11 o 2012 que empecé a guardar el día de reposo. O sea, 10 años ya, o 11 años que estoy guardando el día de reposo. O sea que estoy en pacto con el día de reposo, yo estoy circuncidado y no soy judío. Hice el pacto de la circuncisión. Vamos a ver este pacto que yo lo entiendo y estoy en este pacto también, el que dice ahora, hermanos míos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En primer lugar, se está refiriendo al pacto que el Eterno hizo con Abraham. Un pacto, aunque sea de hombre, porque el Padre se lo hizo un hombre, una vez ratificado, el que ratificó ese pacto es Yeshua en su venida, el que ratificó el pacto abrahámico, es el Mesías, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, el pacto abrahámico que fue ratificado con el Mesías en su venida,
nadie lo puede invalidar, ni nadie le puede añadir. Ejemplo, en la religión católica, en la religión evangélica, nunca te hablan del pacto abrámico y nunca te hacen entender que tienes que entrar con Dios en el pacto abrámico. Entonces, en el catolicismo, en el evangelio o en el evangelismo, no te hablan, no te enseñan a entrar en el pacto abrámico, o sea, que lo están invalidando. La religión católica y la religión evangélica invalida el pacto abrámico. Imagínense cómo les va a ir a esos predicadores, sea de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, que están invalidando un pacto del Eterno ratificado por el Hijo, y los curas y los pastores o apóstoles y profetas lo invalidan porque no lo enseñan y no le enseñan a los cristianos a guardar el pacto abrámico. Gálatas 3:15, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Entonces, si en tu iglesia no te enseñan a entrar en pacto con Dios, haciendo alusión en este caso al pacto abrámico, ese predicador está predicando mal. Seguimos, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? Del pacto abrámico. Las promesas y a su simiente. Entonces, las promesas fueron hechas. El pacto fue con Abraham y las promesas fueron para con Abraham y para su simiente. Otra vez, el pacto que el Eterno hizo, lo hizo con Abraham. ¿Cuál fue? Ya todos los conocemos, ¿no? En ti serán benditas, ese es el pacto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pacto abrámico. Y a su simiente, no dice y a las simientes en plural, como si hablasen de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es el Mesías. Entonces, el Mesías, escuchen, amados cristianos, Gálatas 3, 15 y 16, y 17 también, y 18, el Mesías vino no solamente porque tenía gana de dar su vida en la cruz y salvar a la humanidad. El Mesías vino porque había un pacto que él tenía que ratificar. El Mesías vino porque había un pacto del Padre a través de un hombre, Abraham, que el Mesías tenía que ratificar para toda la humanidad, para que nadie lo invalide y nadie lo quite. Pero en las religiones lo están invalidando y lo están quitando. Entonces te están predicando mal. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por el Eterno para con el Mesías, ¿cómo ratificó otra vez? ¿Cómo ratificó el pacto abrámico o el pacto que Dios hizo con Abraham? A través del Hijo, del Mesías. Si el Mesías no hubiera venido, el pacto que Dios le hizo a Abraham no se podría cumplir. Si el Mesías no hubiera venido, el pacto que Dios le hizo a Abraham, que las naciones serían benditas a través de él, no se podrían cumplir, porque el Mesías vino a ratificar el pacto que el Padre le hizo a Abraham. Siempre les digo, marquen los versículos que son de mucho valor y de mucha importancia, que nos traen revelación. Aquí decimos Gálatas 3 del 15, vamos a marcar hasta el 17 y el 18 inclusive, para con el Mesías. La ley que vino 430 años después, primero estuvo el pacto abrámico, 430 años después vino la ley, los mandamientos, que nosotros también tenemos que guardar. Tenemos que entrar en pacto con Dios a través del pacto abrámico. Tenemos que entrar en pacto con Dios a través del pacto del día de reposo, que está en Isaías 56, que ya lo vamos a dar en uno de los estudios, del 1 al 7. Otro pacto que los creyentes tenemos que guardar. Vamos a ver muchos pactos en este estudio de conocerás la verdad y serás libre. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Hijo,
la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Escuchen, si los mandamientos y o la ley y o la Torá, vuelvo a repetir y escuchen, hermanos, si los mandamientos conocidos como ley o como Torá, para nosotros el Pentateuco, no abroga, no deja abolido el pacto de Dios para con Abraham, ¿por qué en la doctrina católica y en la doctrina evangélica sí lo están abrogando, sí lo están invalidando? Porque ninguna de las religiones que te nombré, católica y evangélica, le enseñan a los fieles, a los creyentes, a entrar en pacto con Dios según el pacto abrámico. Piensen, si en tu doctrina que te están enseñando no te enseñan a entrar en pacto con Dios según el pacto abrahámico, quiere decir que tú te vas a perder. Quiere decir que tú te vas a perder, aunque seas cristiano o creyente, católico o evangélico, te vas a perder porque el pacto abrámico que el Eterno le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y te daré descendencia. Si nosotros no entendemos que somos descendientes de Abraham por esa promesa, por ese pacto que Dios le hizo a Abraham, que ni siquiera la ley, dada 430 años después, no lo abroga, no lo invalida, ¿cómo puede ser que los curas o pastores de hoy en día no les enseñan a la gente a entrar en pacto con Dios? Te están sacando, te están cortando de la bendición de Abraham, que es la bendición de la herencia de la eternidad. Es ni más ni menos que eso. 18. Porque si la herencia es por la ley, miren, porque si, justo lo dije recién, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, la herencia, la eternidad, porque en realidad estamos hablando de la eternidad que fue prometida a Abraham y Dios la ratificó a través de Jesús y ni siquiera la ley la puede invalidar, pero si en tu iglesia no te enseñan que tú tienes oportunidad de vivir la vida eterna con Yeshua en la Nueva Jerusalén, en una nueva tierra, porque Dios se lo prometió a Abraham y tú tienes que entrar en pacto con Dios, en el pacto abrámico, para arrebatar esa herencia. ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo pensás irte a la Nueva Jerusalén? Es lo que yo digo siempre, no puedo entender a los cristianos de hoy en día que dicen, soy cristiano, soy creyente, soy católico, soy evangelista, pentecostal, bautista, mormón y lo que sea. Y la Biblia dice que si no tenemos mentalidad hebrea, porque vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, o sea, si no tenés mentalidad israelita, si no tenés mentalidad hebrea, ¿cómo pensás llegar a la Nueva Jerusalén teniendo una mentalidad de gentil? Efesios 4, 17 al 25 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la voluntad de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Cuando uno verdaderamente se convierte al Señor, yo cito los textos, cuando uno verdaderamente está convertido al Señor, lo dice 2 Corintios 3 del 14 al 19, que cuando uno se convierte al Señor, se le quita el velo y puede leer a Moisés, que son los 5 libros primeros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, y lo entiende. Entonces, si tú dices que crees en Jesús, pero no lees a Moisés, te digo otra vez, si tú dices que crees en Jesús, en Yeshua, pero no lees a Moisés, y si lo lees no lo entiendes, en ti se cumple 2 Corintios 3, 14 al 19, que dice, pero aún hasta el día de hoy cuando leen a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad.
Entonces, todos los cristianos de esta última generación que no quieren guardar los mandamientos es porque no están convertidos a Jesús, por más que hablen de Jesús. Y ni que hablar del pacto abrámico. Si no leen a Moisés, mucho menos pueden entender el pacto abrámico, que la ley, otra vez, fue dada 430 años después de que Dios le habló a Abraham, pero ni la ley puede abrogar el pacto abrámico por las promesas que ese pacto implica. ¿Por qué la ley de Dios, los mandamientos, la Torá o Pentateuco, no pueden invalidar el pacto abrámico? Estamos leyendo Gálatas 3 para los que se van sumando. Gálatas 3 del 15 al 18. ¿Por qué el pacto que Dios hizo con Abraham 430 años antes de la ley, que la ley fuera dada a Moisés? ¿Por qué la ley que Dios le dio a Moisés no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham está relacionado con la eternidad, con la herencia. Por eso la Biblia dice aquí en Gálatas 3 del 15 en adelante que ni siquiera la ley puede invalidar el pacto que Dios hizo con Abraham, porque es un pacto relacionado con la herencia, es un pacto relacionado con la eternidad. Por eso si no entramos en el pacto abrámico con el Eterno, si no guardamos el día de reposo para el Eterno y muchos otros pactos, nos vamos a perder el arrebatamiento, no vamos a entrar en la Nueva Jerusalén porque somos cristianos pero no entendemos nada. Versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Entonces nos preguntamos, ¿y entonces para qué sirve la ley? Aquí dice el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Fíjense en cómo está relacionada la promesa que el Eterno le hace a través de un pacto a Abraham con la ley y con el Mesías. Tenemos que entender esto, hermanos queridos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué fue añadida a la ley? Porque el hombre vivía pecando, como hoy en día, y los hombres necesitamos leyes, así como los hombres necesitamos leyes terrenales. Semáforo rojo, tenés que frenar. Semáforo verde, podés avanzar. Si te dice máximo 80, anda 75, porque si anda 81, te van a hacer una multa. Así como hay leyes terrenales, hay leyes espirituales. Eso decir, estamos en tiempo de gracia y está todo bien, es lo mismo que decir, estamos en tiempo de gracia, así que me mando con el auto, con la moto, con el semáforo en rojo, porque estamos en tiempo de gracia. Dice máximo 80, pero voy a 160 porque estamos en tiempo de gracia. Eso es malinterpretar lo que es el tiempo de gracia. Todos los que dicen que están en tiempo de gracia y no guardan los mandamientos son hijos de Dios desobedientes, lo dice Efesios 2:2. El tiempo de gracia no invalida la ley. Porque estamos en tiempo de gracia, piensen, simplemente pensar, porque estamos en tiempo de gracia, entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana. Llevamos lo espiritual al plano terrenal. Imagínense que yo soy el hijo del intendente de esta ciudad, de Berazategui, que yo soy el hijo. Y todos los inspectores de tránsito saben que soy el hijo. Todos los policías de Berazategui saben que soy el hijo del intendente. Porque soy el hijo del intendente. ¿Tengo derecho a pasar por encima de la ley que el municipio puso a través del intendente y del consejo, de los concejales? De los concejales, la velocidad, no subir el auto a la vereda, no estacionar donde está la franja amarilla, no estacionar donde está el lugar de sendero para la gente con discapacidad. O sea, porque soy el hijo del intendente, ¿puedo hacer lo que quiera? Y van a venir los inspectores de tránsito y van a decir, no, pero es el hijo del intendente. ¿Puedo pasar el semáforo en rojo porque soy el hijo del intendente? Y el inspector va a decir, no, déjenlo, es el hijo del intendente, él puede hacer lo que quiera.
Si en la tierra no podemos hacer eso, o en lo terrenal no podemos hacer eso, o no debemos, ¿cuánto más en lo espiritual? El hecho de que estemos en tiempo de gracia no quiere decir que ahora hago lo que quiero porque estoy en tiempo de gracia y ya no guardo más los mandamientos, como nos han mentido tanto en la Iglesia Católica y en la Iglesia Evangélica. Repito, como nos han engañado y mentido tanto en la Iglesia Católica y en la Iglesia Evangélica, que porque estamos en tiempo de gracia, ahora sí, no guardé los mandamientos. ¿Cuál es el mensaje subliminal? ¿Cuál es el mensaje subliminal cuando un predicador te dice estamos en tiempo de gracia? No guardes los mandamientos. ¿Qué te está diciendo? Hacé lo que quieras. Mientras que invoques a Jesús, es lo mismo que, como estaba diciendo recién, paso el semáforo en rojo, me para un inspector de tránsito o me para la policía, me quiere hacer la multa y saco mi DNI o una credencial. Hey, ¿sabés quién soy yo? Yo soy el hijo del intendente. ¿Cómo me vas a hacer una multa a mí? Eso es malinterpretar el tiempo de gracia. Eso es no entender qué es vivir bajo la gracia de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios es vivir bajo una misericordia inmerecida. Vivir en tiempo de gracia es vivir bajo una misericordia inmerecida. Nosotros no éramos merecedores de vivir bajo la gracia de Dios. No éramos merecedores de vivir bajo la gracia de Dios, porque éramos pecadores. Por eso vino el Mesías, para redimirnos, para perdonarnos si nos arrepentimos de verdad, para limpiarnos, para comprarnos. Entonces nos hizo israelita, nos dio una nueva ciudadanía. Y Efesios 2 dice que nos dio una nueva ciudadanía. O sea, ya no somos más gentiles, somos hebreos o israelitas, porque nos compró un israelita. Jesús es israelita, no es ni mexicano, ni chileno, ni paraguayo, ni brasilero, ni argentino. El que derramó su sangre por nosotros es un israelita. Y si me compró, es para que yo sea como él. Y si él quiere que todos juntos seamos su novia, si el Mesías nos compró a nosotros los gentiles porque su pueblo lo rechazó, si nos compró y envió al Espíritu Santo, la gran comisión del Espíritu Santo, el libro de Hechos, 28 capítulos que con mucho respeto no lo entienden en la Iglesia Católica, no lo entienden en la Iglesia Evangélica, no están entendiendo la comisión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue comisionado por Yeshua, Hechos 1 y Hechos 2, léanlo. El Espíritu Santo fue comisionado por Yeshua a buscarle entre los gentiles una novia y un pueblo para él, porque su pueblo lo rechazó. Entonces nosotros los gentiles, que tenemos esta tremenda gracia, misericordia inmerecida, que el Salvador de Israel, que Israel lo rechazó, le dijo al Espíritu Santo, ve entre los gentiles y hazme un pueblo para mí. Tenemos esta gracia. Pero desde los púlpitos católicos o evangélicos predican cualquier tontería, diciendo, cree en Jesús y ya está. No, hermano, no es creer en Jesús y ya está. Es entender lo que el Mesías le comisionó al Espíritu Santo en Hechos 1 y Hechos 2, que es prepararle de entre los gentiles una novia para él. Y si él es israelita, ¿qué le habrá pedido al Espíritu Santo? Prepárame de entre los gentiles y cambiarle la mente a los gentiles y ponerle una mente de una mujer hebrea. Efesios 4 lo dice bien clarito, lo repetí hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fuimos gentiles, ya no somos más. Los que entendemos esto, fuimos gentiles, ya no somos más. El Espíritu Santo nos da convicción a nuestro propio espíritu.
El Espíritu Santo nos da convicción a nuestro propio espíritu que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar, que tenemos que mudar nuestra mente. Efesios 4:25 dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que ser hebreos para que cuando Yeshua venga a buscar a su novia, diga el Espíritu Santo, o mejor dicho, nos diga a nosotros, tú dejaste que el Espíritu Santo te moldee como yo le mandé a que te hiciera. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no tenemos una mentalidad hebrea, si nosotros no leemos la Biblia y entendemos que hay que guardar los mandamientos, que hay que guardar el día de reposo, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Todo cristiano, todo creyente que sigue aferrado con su teoría, con su doctrina, de que el día de reposo está abolido, de que no hay que guardar los mandamientos, que no hay que entrar en el pacto abrámico. Tu lucha no es conmigo que enseño raíces hebreas. Tu lucha es con el Espíritu Santo porque tú lo estás contristando, porque el Espíritu Santo está tratando de que tú entiendas de que tú fuiste llamado para dejar de ser un gentil, para comenzar a ser un israelita. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y yo no entiendo cuando los cristianos dicen, ahora mi ciudadanía está en los cielos. ¿Para qué decís eso si no lo entendés? ¿Para qué dicen que la ciudadanía está en los cielos si no lo entendés? Si Yeshua es israelita. No pueden decir los cristianos, mi ciudadanía está en los cielos, adoro al Dios de Israel, pero sigo teniendo una mentalidad gentil. No se entiende. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero el eterno es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Gálatas 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué está la ley? Para marcar la diferencia, otra vez, ¿para qué está la ley? Para marcar la diferencia entre los cristianos pecadores, que son los desobedientes, y los cristianos obedientes. Recuerden los que le hablo humildemente de parte del Padre y como profeta. Todo cristiano que no guarda la ley está demostrando que es un pecador. Porque si un cristiano dice, no, yo no soy pecador, demostrarlo guardando la ley. Miren lo que dice el versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El 22. Pero la Escritura, o sea, la Escritura es la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Yeshua, la promesa abrámica, el pacto abrámico, en Yeshua, fuese dada a los creyentes. Entonces, todo creyente, dice acá, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué dice que la Escritura encerró todo bajo pecado? Porque todo aquel que no guarda las Escrituras, todo aquel que no guarda los mandamientos, por añadidura, está demostrando que es un pecador. Lo dice ahí, miren. Gálatas 3:21, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe, la promesa del pacto abrámico, en Yeshua, fuese dada a los creyentes. ¿A qué creyentes? A los que creen en la Escritura. Lean Gálatas 3:22 y márquenlo para entender. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. ¿Creyentes en qué? En la Escritura, no solamente en Jesús, porque en Judas dice que los demonios también creen en Jesús y tiemblan. Hace años que digo, porque el Padre así me puso esto para repetirlo a cada rato, que los creyentes no se salvan.
los que nos vamos a salvar somos los obedientes. La Biblia a cada rato nos dice que hay que poner por obra las Escrituras. Acá lo dice bien clarito el 22, pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Entonces yo no puedo decir que soy creyente simplemente porque creo que Jesús es el Hijo de Dios, punto. Es una verdad relativa, porque alguno me podrá decir, sí, tenés razón, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Ah, no, es lo único que me dicen en la iglesia. Pero, ¿y por qué te autoproclamas creyente? Y porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, tenés razón, pero ¿qué más? Y no sé, es el Hijo de Dios, pero ¿y qué más? Vamos a desaprobar, es como si nos están tomando una prueba y sabemos que con un 4 zafamos o con un 7 zafamos. Decimos, ay, aunque sea que me pongo un 4, así no me llevo a la materia a marzo. Cuando dice el versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en el Mesías fuese dada a los creyentes. ¿A quién? Escuchen, ¿a quién nos va a ser dada? ¿A quién nos va a ser dada la promesa? ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? La promesa de la herencia. ¿Qué es la herencia? La eternidad. Entonces, cuando dice acá, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, herencia, Abraham, eternidad, que es por la fe en Yeshua, fuese dada a los creyentes. ¿Qué creyentes van a recibir? ¿Qué creyentes van a recibir la promesa que Dios, que Yahweh le hizo a Abraham? La promesa relacionada con la herencia, que es ni más ni menos que la eternidad, vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Pero a qué creyente? Al que cree en las Escrituras. Y como cree en las Escrituras, las guarda para no vivir en pecado. Porque aunque creamos en Jesús o en Yeshua, si no guardamos los mandamientos, es señal de que aunque creemos en Jesús y aunque invocamos su nombre, somos pecadores porque no guardamos los mandamientos. O porque no podemos, o porque no queremos, o porque tu pastor te dice que no hay que guardar los mandamientos. Guarda los mandamientos y vivirás. Hay que guardar los mandamientos para demostrar que no soy más pecador. Antes fuimos pecadores, sí, lo sé. Jesús y Yeshua nos perdonó de nuestros pecados, sí, lo sé, pero de los pasados, no de los de mañana y de los de pasado. Si no, podemos seguir pecando. Total, ya me perdonó por toda la eternidad. No, Yeshua, cuando nosotros recibimos a Yeshua en el corazón, cuando nos bautizamos, que en castellano le llamamos el bautismo, la verdadera palabra es teshuvá, que teshuvá que quiere decir o tefilá, pero es teshuvá que es volverse al Creador, teshuvá, volverse al Creador. Cuando uno se vuelve al Creador con Jesús, con Yeshua, tenemos que guardar los mandamientos para demostrar que ya soy capaz de no pecar más y para demostrar que me voy justificando manteniendo mi vestidura de lino fino, limpia y resplandeciente para que cuando Yeshua venga a buscar a su novia, a mí me tome como las 5 vírgenes prudentes y no me deje como las 5 vírgenes insensatas. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Estos versículos generan mucha confusión en el catolicismo y en el evangelio, y de estos versículos, como de otros más, se agarran los pastores para decir que no hay que guardar la ley.
Vamos a explicarlos con una visión hebrea. Desde el 23. Pero antes que viniese la fe Jesús, Yeshua, antes que viniese Yeshua, estábamos confinados bajo la ley. ¿Por qué dice confinados bajo la ley? No porque la ley era mala, no porque la ley era mala, porque en Romanos 7 y 8 dice que el problema no era la ley, el problema era la debilidad de nuestra carne. Nosotros los creyentes, sin el Mesías o cualquier ser humano en la faz de la tierra, cualquier hombre, mejor dicho, todo hombre en la faz de la tierra, o ningún hombre, me expreso bien, ningún hombre en la faz de la tierra pudo ni podrá guardar la ley de Dios sin aferrarse a Jesús. ¿Pero por qué? Porque la carne, la debilidad, la carne, la humanidad es débil. Entonces, humanamente, lo dice Romanos 7 y Romanos 8, cito los textos, humanamente es imposible guardar la ley. Humanamente es imposible guardar la ley. Pero con Jesús, con Yeshua, estamos obligados a guardar la ley. Estamos obligados a guardar la ley. Romanos 7 y Romanos 8, para no leérselo completo, se los dejo. Lean que dice que la ley era imposible a causa de la debilidad de nuestra carne. Lo dice el mismo apóstol que escribió Gálatas. Entonces, Gálatas 23, 24 y 25. Antes que viniese Yeshua, estábamos confinados bajo la ley. ¿Por qué? Porque sin Jesús no la podíamos cumplir. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, encerrados para Yeshua, la fe que se iba a revelar. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. No dice bajo ley, que se confunden. ¿Qué quiere decir la palabra ayo? Ayo es una palabra que usó el apóstol Pablo. Búsquenlo en el diccionario y pongan ayo, significado de la palabra ayo. Es una parábola que hace el apóstol Pablo de la ley con el ayo. Es una parábola que el apóstol Pablo hace de la ley con el ayo, pero no quiere decir que sea lo mismo. Ayo, Pablo hace referencia a lo que era tan común entre los griegos. O sea, la palabra ayo era algo común, repito, común entre los griegos. Búsquenlo en el diccionario. Entre los griegos pudientes, no de mucho dinero. Tener un ayo o siervo fiel, o sea, un ayo era un siervo fiel. Un ayo, cuando la Biblia se refiere a un ayo, se está refiriendo a un siervo fiel. Un ayo era un siervo fiel encargado del cuidado de los niños desde la niñez hasta la pubertad, para guardarlos del mal físico y moral. Entonces, cuando acá el apóstol Pablo en el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, está refiriéndose que la ley era ese siervo fiel que nos guardaba, que nos cuidaba hasta que llegase el Mesías. Pero esto no invalida la ley después que venga el Mesías. Con el Mesías, ahora sí tenemos que guardar la ley. Repito, esto está en Romanos 7 y Romanos 8. Voy terminando. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y ahí sí entiendo que genere confusión, pero genera confusión cuando uno no estudia. Genera confusión cuando uno no ora. Genera confusión cuando uno no pide entendimiento y revelación al Señor o al Espíritu Santo. Cuando uno pide entendimiento y revelación y cuando uno lee, como estoy citando, Romanos 7 y Romanos 8, se va a dar cuenta que el problema de la ley era que humanamente no la podíamos guardar por la debilidad de la carne. Pero ahora con el Mesías estamos obligados a guardar la ley porque en teoría somos fuertes, porque ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20, el capítulo anterior. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Entonces, ¿para qué dice un cristiano, ya no vivo yo? Cristo vive en mí. Si tú dices que Cristo vive en ti, demostralo como hizo él
que guardó todos los mandamientos, guardó todas las fiestas, guardó todos los días de reposo. Demostralo a todos los cristianos que dicen ser cristianos. Demuéstrenlo que son cristianos. Demuéstrenlo. Guardando la ley como Él la guardó. Demuestren que son cristianos. Guardando las fiestas. Jesús, Yeshua, cada vez que en Jerusalén estaban las fiestas, Él iba a celebrarlas. Está en todo el nuevo pacto. Y las 7 fiestas, perdón que tengo las manos vendadas, las 7 fiestas de Levítico 23, Pesaj o Pascua, panes sin levadura, primicia, cosecha, trompeta, expiación y tabernáculos, las 7 fiestas son fiestas proféticas. Son fiestas proféticas. Yeshua fue entregado en Pesaj, resucitó en panes sin levadura. Él es el pan sin levadura, porque no tiene pecado. Resucitó como primicia para el Padre. Cosecha, la 4ª fiesta, cosecha, es la fiesta de Hechos 2. Cuando los evangelistas todos dicen, somos pentecostales, así pensándose que tienen más unción que los otros hermanos. En Hechos 2 dice, cuando llegó el día, que está mal traducido, de Pentecostés, no existe ese nombre en el hebreo original. Lean en la Biblia, en el libro de Hechos 2, versículo 1 y 2, y lean que en letra chiquitita los lleva a Levítico 23, 15. Los apóstoles estaban en el aposento alto celebrando la fiesta de la cosecha y el Espíritu Santo se derramó en la fiesta de la cosecha. De 7 fiestas, 4 proféticamente están cumplidas. Faltan las últimas 3 que se cumplan. La que sigue, las trompetas. Yeshua va a venir con sonido de trompeta. La otra, el día de expiación y perdón, donde se le va a quitar el velo a los judíos. Y la 7ª fiesta, la fiesta de los tabernáculos, relacionada con el milenio. Los que seamos arrebatados vamos a vivir en el milenio. Y el tabernáculo de Dios, vi descender, dice Apocalipsis 21, dice el apóstol Pablo, vi descender el tabernáculo de Dios. Vi descender el tabernáculo de Dios, la nueva Jerusalén. Y Dios y los hombres morará en ellos por toda la eternidad. Otra vez, ¿cómo pueden decir los creyentes que no hay que guardar las fiestas? ¿Cómo vas a entrar a la nueva Jerusalén? Que es la fiesta de los tabernáculos, relacionada 100% con la fiesta de los tabernáculos. Voy terminando, versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, de Cristo están revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sos y heredero según la promesa. Ahora, si yo hago una prédica, como hacen muchos pastores, o muchos curas, o muchos evangelistas, muchos profetas, si yo hago una prédica y digo, vamos a leer Gálatas 3, 26 al 29, solo estos versículos, digo, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué van a gritar todos? Amén. Y digo, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿Cuántos dicen amén? Y todos van a decir amén. Y repito y digo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Y todos van a gritar amén. Pero no entienden nada. No están entendiendo nada. Porque el versículo 29, Gálatas 3, 29, y termino, dice, y si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Entonces, no entiendo a todos los cristianos de las generaciones pasadas y de esta, que somos la última generación. No entiendo a los cristianos de esta generación, porque son con los que me hablo, que se autoproclaman cristianos, pero no saben nada de Abraham. No entiendo, repito, a todos los cristianos,
No entiendo a los pastores, a los predicadores que se autoproclaman pastores, profetas, y se hacen los fanfarrones porque tienen una iglesia con 500, 1000 miembros, y saco y todo, y se autoproclaman apóstoles o profetas. La verdad no los entiendo cuando dicen que son de Cristo, pero nunca hablan y no entienden qué es ser linaje de Abraham. Y no han entrado en pacto con Dios, el pacto abrámico. Entonces, ¿cómo un cristiano puede decir que es de Cristo si no entiende que aquel que es de Cristo previamente tiene que entrar en pacto con Dios, que es el pacto abrámico, para ser linaje de Abraham? Porque si tú no eres linaje de Abraham, aunque vivas hablando de Cristo, tú no vas a poder recibir las promesas que Dios le hizo a Abraham, que las ratificó Jesús, pero se las hizo a Abraham. Y si tú dices que crees en Jesús, pero no entras en pacto con Dios, en el pacto abrámico, te vas a perder la promesa de la herencia, por más que vivas hablando de Jesús, porque la ignorancia mata. La ignorancia mata. Si tú dices ser cristiano, estudia lo que es entrar en pacto con Dios a través del pacto abrámico para arrebatar la promesa de la herencia. Si no, te vas a perder, y si no, te vas a quedar y te vas a lamentar mucho. Si es que eso te pase, te vas a lamentar mucho porque vas a decir: un día lo escuché y no le di bolilla, y pensé que ese profeta con las manos vendadas estaba loco. Yo te estoy hablando de parte del Eterno y estoy terminando. Los cristianos de hoy en día, del último tiempo, nosotros, la última generación, no tenemos que olvidarnos que la Biblia nos advierte en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, en Timoteo 4 también, y nos advierte, la Biblia nos advierte que el Mesías no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Por eso presten atención, hermanos, presten atención en la doctrina que estás recibiendo. Presta atención si estás creciendo conforme a la sana doctrina o conforme a una doctrina apóstata. Para estar seguros de que Cristo nos va a llevar a la eternidad, para estar seguros de que Cristo nos va a llevar a la eternidad, hoy hablamos de uno de los pactos, hay un montón, luego vamos a hablar de otros. Pero para estar seguros de que Cristo nos va a llevar a la libertad, a la eternidad, primero entendamos y entremos en pacto con el Eterno a través del pacto abrahámico. Porque si no entendemos que somos linaje de Abraham, Gálatas 3:29, si no entendemos que somos linaje de Abraham, si no entendemos que la promesa Dios se la hizo a Abraham, y Yeshua la ratificó, si no entendemos, si no entramos en pacto con Dios conforme al pacto abrámico, podemos vivir hablando de Jesús. Podemos estar al frente de la congregación más grande o más famosa de tu barrio. Pero si no entendemos lo que es el linaje de Abraham y entrar en pacto con Dios, en este caso a través del pacto abrámico, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Se ha puesto el sol, y como dice la Biblia, a la puesta del sol termina cada día. O sea que acaba de terminar el día sábado, que es el día séptimo, porque bíblicamente los días no tienen nombre. El nombre a los días se los puso el mismo Satanás usando a hombres de este mundo. Dios al día 1 no le llamó lunes, al día 2 no le llamó martes, al día 3 no le llamó miércoles, porque cada nombre de cada día representa un Dios distinto, un Dios pagano. Dios, el Eterno, a los días los enumeró. Y el Eterno dijo que fue la tarde y la mañana de cada día. O sea que cuando se pone el sol, termina un día y comienza el otro. Para Dios y para la Biblia. Y para los que creemos y obedecemos a la palabra. Después para el mundo y para este calendario gregoriano
y para los cristianos desordenados, que se cumple la palabra de Daniel 9 y 12, que en estos últimos tiempos van a ser cambiados los tiempos. Para el mundo, el día termina a las 24 horas. Mentira, mentira. Para mi Dios, para mi Elohim, el día termina a la puesta del sol. O sea, que hace una horita más o menos, hace una hora, terminó el día séptimo. Terminó el día séptimo, mal llamado sábado. Terminó el día séptimo. Ya es de noche. Y si terminó el día séptimo y la semana tiene 7 días, acaba de comenzar el primer día de la semana, que humanamente o diabólicamente es el domingo. Pero bíblicamente estamos en el primer día de la semana, el número 1, que sería el domingo. Pero humanamente el primer día de la semana, otra locura más, es el lunes. Así que tú decides a quién le vas a creer, si a nuestro Padre Celestial o a los dioses terrenales y paganos. Bendiciones para todos. Una vez más, comparte este estudio, dale me gusta para que más y más hermanos lo puedan compartir. Bendiciones para todos y paz. Gracias a todos por estar ahí siempre. Gracias.